Thank you, SG. Thank you. Muchas gracias, secretario general. Colegas, comenzamos la sesión del día de hoy. Y en ese marco me gustaría hacer hincapié en el hecho de que tenemos un orden del día amplio y también bastante cargado. Tenemos un receso de las 13 a las 14:30 horas para abordar todos los temas en forma eficiente. Considerando las limitaciones financieras del Consejo, le solicito a las delegaciones que hagan un uso efectivo del tiempo y las intervenciones quedarán limitadas a un máximo de 5 minutos según el artículo 46 del reglamento. Su cooperación y comprensión respecto a este tema se valoran enormemente. Muchas gracias. Pasamos al punto 2 del orden del día. Considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a una solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, los Estados Unidos y Uruguay, conforme lo indicado en la nota distribuida en el documento CP INF 10-321-24 Rev 1. Para dar inicio a la consideración de esta cuestión, es un placer para mí darle la bienvenida a la doctora Jenny Lincoln. Ella es la asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter. Le damos la bienvenida al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al secretario general también. Muchas gracias a los diplomáticos en esta sala por la amable invitación que me permite compartir con ustedes la experiencia de la misión electoral técnica del Centro Carter en cuanto a las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio de este año. En esa fecha, 12 millones de personas fueron a los comicios en Venezuela. Para muchos, esta fue la primera vez que emitieron su voto en una elección presidencial en un plazo de 10 años. En 2018, la oposición se había abstenido. Este año fue diferente. A pesar de un campo de juego poco igualitario en el contexto preelectoral, la oposición y los partidarios del presidente Maduro se movilizaron para la elección. Muchos saben que el Centro Carter emitió una declaración 2 días después de la elección para declarar que las elecciones no cumplieron con las normas internacionales y no podían considerarse como democráticas. Se podrían preguntar ustedes, ¿por qué es que el Centro Carter participó en estas elecciones? Les responderé esa pregunta. En primer lugar, el Centro Carter fue fundado por un expresidente y una ex primera dama de Estados Unidos, Jimmy y Rosalind Carter, en 1972. Durante la próxima década, pasaron su tiempo en esta organización no gubernamental respaldando la democracia y los derechos humanos. En Panamá, en 1989, el Centro Carter observó elecciones y luego lo hizo en 120 elecciones en 43 países. El presidente Carter ayer celebró su cumpleaños número 100. Es un honor para nosotros que la OEA reconozca este hito histórico para el presidente Carter y, francamente, para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio. América Latina siempre ha estado muy cerca del corazón del presidente. Él pasó tiempo y realizó esfuerzos para apoyar la democracia en Venezuela en los años iniciales. Fue observador de los hechos que se desarrollaron en los años recientes con muchas inquietudes. Con el liderazgo del presidente Carter, el centro ha procurado mantener una voz independiente que sea objeto de confianza por su habilidad de decirle la verdad al poder. Cuando se firmó el Acuerdo de Barbados entre el gobierno de Venezuela y la oposición en octubre de 2023,
que disponía que Naciones Unidas, la Unión Europea y el Centro Carter serían invitados por el Consejo Nacional Electoral para observar las elecciones venideras, preveíamos que se nos brindase una invitación. La invitación no vino sino hasta marzo de este año, para elecciones que se iban a desarrollar 4 meses después. Al final de mayo, la invitación a la Unión Europea fue rescindida. Para el Centro Carter fue una decisión difícil la de proceder, sabiendo que seríamos la única voz observadora independiente. Hubo 2 elementos que guiaron nuestra decisión. Primero, el gobierno y la oposición nos habían dado la bienvenida. Segundo, negociamos un memorando de entendimiento con el gobierno que garantizaba 3 elementos clave. Primero, el acceso total al proceso electoral y a sus participantes, a todos ellos. Segundo, la libertad de desplazamiento en todo el país sin restricciones. Y tercero, libertad de expresión sin restricción ni filtro alguno. Lideré la misión que llegó a fines de junio, antes del periodo formal de campaña que comenzó el 4 de julio. Nuestra misión incluía a 17 especialistas en elecciones de 11 países. Tenemos un equipo central en Caracas y teníamos 3 equipos fuera de la ciudad capital, en Maracaibo, Barinas y Valencia. Estábamos en el país y estuvimos allí un mes antes de las elecciones y mantuvimos nuestro papel independiente con acceso a 10 campañas presidenciales y también a autoridades electorales, a la sociedad civil, a académicos y analistas políticos. El modus operandi del Centro Carter es tener contactos con todas las partes y asegurar nuestra independencia en todas las misiones. El sistema de votación electoral venezolano es excelente. Tiene 2 comprobantes en papel. Primero, el acta, y ahora con las noticias de Venezuela, básicamente se sabe lo que es el acta, que es el formulario en donde se hace el recuento de votos, que brinda un resumen de la mesa electoral, es decir, el lugar en donde se realizan los comicios, y segundo, un ticket que recibe el votante para confirmar su voto. Este punto es muy importante. Las actas son documentos públicos que se envían al CNE. Las copias de ellas se imprimen inmediatamente en la mesa, es decir, la estación de votación, y se le brinda a todos los testigos electorales de todos los partidos políticos representados y a los observadores y a los ciudadanos que después participan en la observación ciudadana. Todos los partidos políticos también pueden calcular los totales de los votos basándose en las actas que recaban de las 30.000 mesas. Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones,
El CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos de los partidos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales. Los observadores internacionales y nacionales que tenían acceso a los datos primarios, es decir, las actas de Venezuela, deberían poder confirmar los informes de las autoridades electorales. Ese no fue el caso de Venezuela. El Centro Carter, dentro de poco, va a elaborar un informe detallado. Pero la esencia es la siguiente. El sistema de votación electrónico venezolano funcionó y el gobierno de ese país, incluido el CNE y Plan República, los militares, el PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos políticos de la oposición y todos los testigos de las elecciones y observadores ciudadanos de las 30.026 mesas saben cuáles fueron los resultados verdaderos de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Muchas gracias por permitirme compartir estas reflexiones. Muchísimas gracias por su presentación. Ahora me gustaría invitar a la señorita Carolina Jiménez a tomar la palabra, presidenta de la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, para dirigirse al Consejo. Esta será una presentación virtual. Bienvenida, señora presidenta, al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra. Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Lin Rey Muñón, señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, señores representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, colegas de la sociedad civil y público general. Tenemos que hablar de Venezuela. Como bien establece la Carta Democrática Interamericana de esta organización en su artículo 7, la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Por ello, la defensa efectiva de la democracia pasa por la defensa de los derechos humanos, incluida la defensa del voto. De allí que se hace indefendible reconocer o normalizar a los autoritarismos de nuestro hemisferio. Aquellos que se fortalecen cuando un gobierno se decreta a sí mismo victorioso sin presentar la evidencia más básica a la que está obligado por ley. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Procesos Electorales señala con total claridad que se deben publicar los resultados de dichos procesos electorales en Gaceta Electoral dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y candidatas electos. Esto no ha ocurrido en Venezuela. Así, nos enfrentamos a una realidad peculiar. La falta de evidencia es la evidencia.
La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a presentar las actas electorales hace completamente inviable el reconocimiento de cualquier legitimidad o legalidad en su proclamación como presidente electo. La tesis de hackeos informáticos y ataques cibernéticos alegados por el gobierno venezolano ha sido ya desmontada por diversos expertos. Ante esta situación, los venezolanos no se quedaron callados. A través de diversas formas de protestas y de forma muy valiente, le mostraron al país y al mundo su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, carente de independencia e imparcialidad. Lo que siguió fue una de las olas represivas más violentas en la historia reciente de Venezuela. La ONG Foro Penal indica que hay 1.867 presos y presas políticas en el país, de los cuales 1.723 fueron detenidos desde el 19 de julio. 15 son personas indígenas. Y óigase bien, 68 son personas menores de 18 años. Es decir, son niños y niñas bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. Repito, hay 68 niños y niñas acusados de terrorismo en Venezuela. Que no se nos olvide. A las detenciones arbitrarias se suman desapariciones forzadas, algunas de ellas de corta duración, represión selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas. Hay 13 periodistas privados de libertad en Venezuela en este momento, sindicalistas y líderes comunitarios, así como líderes políticos de oposición. Como consecuencia de esta represión, vemos con suma preocupación un espacio cívico cada día más asfixiado. Por esto no debe sorprenderle que en este momento veamos un aumento en el número de personas forzadas al exilio, algunos de ellos sin contar con documentos de identidad, porque la anulación de pasaportes ha sido también una de las medidas adoptadas por el gobierno de forma arbitraria contra cientos de ciudadanos. A diferencia de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, la sociedad civil sí tiene las evidencias documentadas del terrorismo de Estado al que se refirió la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos para describir las diversas prácticas represivas que se vienen implementando en Venezuela. Agradecemos a la Comisión su valiosa labor y trabajo a favor de las víctimas y les pedimos a ustedes, a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, que juzguen por sí mismos dónde se encuentra documentada la verdad y dónde se refleja 2 meses después la total ausencia de la misma. Les pedimos que más allá de sus diferencias políticas y sus afinidades ideológicas, se pongan del lado de las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y del pueblo venezolano, porque no hay nada más doloroso para las víctimas que ser condenadas a la indiferencia y al olvido. La historia del hemisferio nos ha dejado una lección. Las violaciones de derechos humanos ocurren en distintos contextos políticos y todas las violaciones de nuestros derechos fundamentales, sin distinción alguna, lesionan nuestra dignidad. Esta organización no puede permitir que prácticas de terrorismo de Estado sean parte de la historia de las Américas en el siglo XXI. Pónganse entonces por un instante en el lugar de las víctimas, en la desesperación de los familiares que no conocen por días o semanas el paradero de sus seres queridos después de una detención, en la angustia de las madres cuyos niños están presos, en el desasosiego de las y los periodistas que ya no reportan noticias porque están tras las rejas o censurados, en la tragedia de los adultos mayores que no pueden vivir con una pensión mensual insuficiente ante una emergencia humanitaria compleja. Y sobre todo, pónganse en el lugar del pueblo venezolano que el 28 de julio fue a votar de forma democrática y pacífica con la esperanza de lograr un cambio de rumbo para el país y
y cuya expresión soberana está siendo violentada de forma continuada. Recientemente, la Misión de Determinación de los Hechos expresó frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las acciones que realizan las fuerzas de seguridad y los liderazgos políticos del gobierno venezolano están destinadas a desmantelar y desmovilizar a la oposición política organizada, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al gobierno y prevenir protestas ciudadanas. La misión además determinó que tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos investigadas durante el periodo del informe fueron cometidas siguiendo el mismo curso de conducta que la misión calificó en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad. Dado todo lo expuesto, me permito concluir haciendo algunas peticiones a este honorable Consejo Permanente. Primero, que como Estados miembros de la OEA no olviden que en su concepción más esencial, la democracia es un asunto de garantía, respeto y protección de los derechos humanos, más allá de ideologías políticas que deben existir en todo contexto democrático. En ese sentido, solicitamos que mantengan los esfuerzos de mediación y la presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para que cese la política del terror y se abra el camino hacia una transición democrática sin permitir que Venezuela caiga en el olvido. Segundo, los Estados miembros deben velar porque se respete la soberanía de las personas venezolanas que pacíficamente ejercieron su derecho al voto, aún a sabiendas de que no estaban todas las condiciones para que los comicios fuesen libres ni justos. Tercero, solicitamos a aquellos miembros de la OEA que sean también miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que voten a favor de la renovación del mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Cuarto, los estados deben adoptar una política regional de respuesta a la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Ya hay 7,7 millones viviendo fuera de sus hogares y su país. Y dada esta crisis actual, que ya comienza a documentarse un aumento de salidas de personas en necesidad y protección internacional. Deben habilitarse mecanismos para la regularización migratoria, el refugio y la integración de las personas que huyen de Venezuela. Es urgente que se apoye a la diáspora venezolana para evitar, como pretende el gobierno venezolano a través de sus últimas medidas, que se convierta en una diáspora castigada. Por último, recordamos a este Consejo que desde la firma de la Carta Democrática Interamericana, la OEA ha asumido el respeto de los valores democráticos como un pilar de las relaciones hemisféricas. Por ello, lo ocurrido en Venezuela genera un peligroso precedente para el futuro de las democracias en toda la región. Por lo tanto, se necesitan consensos urgentes entre los miembros de este y otros foros hemisféricos para seguir promoviendo una solución a esta crisis donde prive el respeto de la voluntad popular de todas las y los venezolanos. Muchas gracias. Thank you, President Jimenez, for your contribution. Colleagues, before we Gracias por su contribución, doctora Jiménez. Y antes de proceder, quisiera señalar algo. Se me ha indicado que se está circulando un documento y yo no tenía conocimiento que ese documento se iba a compartir y tengo entendido que ese documento debería ser aprobado por la presidencia. Cualquier documento que sea circulado o distribuido para opinión en la reunión es muy probable debería pasar por presidencia. Pido que por favor en un futuro se asegúrense de compartir el documento primero con presidencia. Gracias. Invito ahora a los estados miembros que desean dirigirse a los estados miembros de por favor al tomar la palabra solamente se extiendan no más de 5 minutos. Gracias. Bien, tenemos entonces el pedido de Canadá. Señor embajador, tiene usted la palabra.
Gracias. Ahí quisiera empezar por asumir el cargo y sé que estaremos en buenas manos los próximos meses y puede usted contar con el apoyo de Canadá para asegurar que su mandato sea exitoso. Belice siempre es un socio de la OEA y de Canadá y queremos dar nuestro apoyo. Señora Presidente, Canadá desea sinceramente agradecer a los panelistas por compartir sus reflexiones con nosotros el día de hoy. La situación en Venezuela sigue siendo uno de los principales desafíos hacia la democracia, los derechos humanos y el orden de paz en nuestro hemisferio. La estabilidad, seguridad y prosperidad de nuestra región han de mermarse si nosotros aceptamos lo que está sucediendo en Venezuela. Aún peor son las represalias en contra de los venezolanos. Han transcurrido ya 2 meses desde las elecciones de ese 28 de julio. Las autoridades venezolanas han tratado de salirse con las suyas, con su supuesto éxito en las urnas. Tal como hemos oído el día de hoy, existen pruebas de que el régimen de Maduro no fue el ganador en las elecciones y más bien se rehúsan al escrutinio de las actas, y analistas creíbles como los expertos de la ONU, el Carter Center, señalan que la victoria es más bien de Edmundo González, el candidato de la oposición. En vez de compartir los resultados desagregados como se ha hecho en el pasado en Venezuela, Maduro más bien ha pedido a su juzgado elegido a dedo para respaldar su supuesta victoria, y más bien de oír al pueblo ha causado la muerte de más de 27 personas en detenciones arbitrarias. Ha hostigado a Edmundo González hasta obligarlo a salir del país en busca de refugio en España. El pasado sábado en Venezuela se realizaron manifestaciones para marcar los 2 meses transcurridos desde las elecciones. Los venezolanos luchan por su derecho de vivir en una democracia, de ejercer su derecho de libre expresión y presentar un desacuerdo con sus autoridades sin temor. Venezuela sigue haciendo la llamada a que el derecho del pueblo venezolano sea representado y que la represión del pueblo venezolano a manos de sus propias autoridades debe cesar. Nosotros firmemente rechazamos lo sucedido en Venezuela, el uso de tácticas represivas para crear un clima de represión e intimidación para procesar y hostigar a los opositores en Venezuela. No es aceptable. No es aceptable también que se esté disminuyendo el espacio democrático. Canadá rechaza estos hechos y nosotros seguiremos trabajando con la comunidad internacional para que quienes son responsables de estos actos sean responsabilizados. Consideramos que la Corte Internacional y la Corte Interamericana tienen un papel que jugar en esta situación. Nosotros seguiremos trabajando con la ONU, los consejos, y seguiremos trabajando también con la misión de determinación de los hechos y el alto comisionado. Las autoridades venezolanas esperan que la comunidad internacional deje de prestar atención a la vulneración de derechos humanos que se están dando en ese país, pero no lo haremos. Quisiera expresar mi admiración al pueblo venezolano por su resiliencia y determinación en su búsqueda por la democracia. Canadá seguirá apoyando a los venezolanos, seguirá apoyando su derecho hacia una transición democrática que hará que este hemisferio sea más democrático y tenga paz. Gracias. Gracias, señor embajador. Ahora tenemos a la embajadora de Costa Rica. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. También permítame felicitarlo por ser la primera reunión en la que conduce los trabajos de este Consejo Permanente. De más está decir que cuenta con todo el apoyo de nuestra delegación, y también hacemos extensivo la felicitación al embajador Francis de Grenada y al embajador Fernández por el excelente trabajo
realizado. Estimados señores representantes permanentes, señor secretario general, delegados, panelistas invitados, buenos días a todos. Costa Rica reitera su firme condena a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, las cuales se han intensificado tras las elecciones del 28 de julio del 2024 y que junto con la comunidad internacional hemos denunciado como fraudulentas. Este proceso electoral que excluyó al candidato que recibió el mayor apoyo popular, Edmundo González Urrutia, profundizó la represión del régimen y ha obligado a miles de venezolanos a huir, incluidos líderes de la oposición como el propio González Urrutia, quien se vio forzado al exilio en España para proteger su vida y su libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha condenado enérgicamente este exilio forzoso, así como los hostigamientos sufridos por la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, y estos actos, así como la expulsión de funcionarios diplomáticos de varios países, claramente constituyen una violación flagrante a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a todos los compromisos internacionales en materia de asilo diplomático y demuestran el deterioro continuo de la institucionalidad democrática en Venezuela. En este contexto, queremos agradecer la valiosa participación de las panelistas de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica, WOLA, y del Centro Carter. En particular, destacamos el informe del Centro Carter sobre las elecciones del 28 de julio, que resalta las graves irregularidades del proceso, la falta de transparencia y el uso de tácticas de represión en contra de la oposición. Estos informes que se nos han presentado el día de hoy son claves para entender la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Asimismo, queremos hacer referencia al comunicado leído por el canciller de Panamá en el marco de la Organización de las Naciones Unidas el pasado 12 de septiembre. Este comunicado, que leyó a nombre de más de 50 países, expresó el rechazo a los resultados de las elecciones y denunció las acciones del régimen venezolano, pidiendo transparencia, legitimidad y el fin de la represión. Costa Rica se unió a este llamado, subrayando la urgencia de restaurar el respeto a los derechos humanos y al orden democrático en Venezuela. No se puede considerar una democracia un país en el que líderes políticos se vean obligados a abandonar su país o a refugiarse en embajadas extranjeras para salvaguardar derechos fundamentales como la vida y la libertad. Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela son inaceptables y son atroces, incluyendo las detenciones arbitrarias, la tortura y la represión política, como ha documentado la CIDH y como hemos escuchado el día de hoy. Este Consejo Permanente debe continuar monitoreando esta grave situación y reforzando el compromiso de proteger los derechos fundamentales de todos los venezolanos que han sido forzados a abandonar su patria. La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de todos los Estados miembros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Ahora le daremos la palabra al embajador de Perú. Tiene usted la palabra. Señor embajador Lin Raymond Yang, primeramente permítame extenderle nuestras felicitaciones por haber asumido la presidencia de nuestro Consejo. Asimismo, felicitamos a nuestro vicepresidente, embajador Frank Mora. Por otro lado, agradecemos la labor realizada por el presidente saliente, embajador Víctor Fernández, y su vicepresidente, embajador Tarly Francis. Adicionalmente, agradezco sus palabras amables de condolencias pronunciadas al inicio de la sesión por el fallecimiento del expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori. Dicho esto, entro en materia. Uno de los principios fundamentales de la política exterior peruana es la promoción y la defensa de la democracia. No casualmente, la Carta Democrática Interamericana se aprobó en Lima el 2001.
Su idea fundamental es que la afirmación de la democracia es un interés regional. Consistente con esa línea de pensamiento y de conducta, el Perú expresó desde muy temprano su profunda preocupación y su categórica condena por los atropellos contra las libertades ciudadanas y los derechos humanos y la quiebra del Estado de Derecho ocurridos en Venezuela en el curso del último proceso electoral. Antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio pasado, el Perú emitió 18 comunicados individuales y conjuntos sobre la materia. Reiteradamente manifestó la necesidad de que se lleven a cabo comicios libres, transparentes y justos, respetándose los derechos a la participación política de todos los venezolanos. En enero pasado, el Perú expresó su grave preocupación por la inhabilitación de María Corina Machado y rechazó las amenazas, hostigamientos y detenciones que continuaron contra ella tras dicha inhabilitación, las que constituyeron una clara y abierta violación de los acuerdos de Barbados suscritos entre el gobierno y la oposición venezolanos. En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 31 de julio pasado, lamentablemente no pudimos alcanzar el consenso necesario para emitir una resolución. Empero, felizmente, el 26 de agosto sí pudimos hacerlo. Esa resolución dispuso instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral. Y B, respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral. Han transcurrido más de 2 meses desde los comicios y hasta el momento las autoridades venezolanas no han implementado un procedimiento que permita una objetiva e imparcial verificación de dichas actas electorales. No han hecho nada de lo requerido por nuestra resolución. Los resultados proclamados oficialmente no han cumplido con la obligación legal de mostrar con transparencia e imparcialidad las actas originales del escrutinio. Por tanto, esos resultados no reflejan legítimamente la voluntad popular de la ciudadanía venezolana. Por ello, el Perú no reconoce tales resultados oficiales. En el contexto del agravamiento de la crisis política en Venezuela, la señora Presidenta de la República del Perú ha dicho claramente que no vamos a ser parte de un fraude electoral, no vamos a apoyar a un gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el Estado de Derecho, la institucionalidad, la Constitución. Nuestra posición democrática, expresada de manera individual, conjunta y en diversos organismos y foros internacionales, ha hecho que Venezuela rompa relaciones diplomáticas y consulares con el Perú, afectando a miles de peruanos en ese país y también a más del 1,5 millones de venezolanos que viven en el Perú. En todo caso, el pasado jueves 26 de septiembre de 2024, en los márgenes de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas, 32 países, entre ellos el Perú, se pronunciaron a través de una declaración conjunta, manifestando preocupados por la generalizada y vigente represión, así como por las violaciones de derechos humanos, abusos y agresiones tras las elecciones. Lo que ocurre en Venezuela reviste la mayor importancia y dramatismo para el Perú. Nuestra política exterior es firme y sólida. Vamos a seguir coordinando con otros países de la región para procurar la recuperación de la democracia y proteger las libertades fundamentales en Venezuela. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor embajador. Ahora invitamos a la representación de Paraguay a tomar la palabra. Paraguay se suma a las felicitaciones a su persona por asumir la presidencia del Consejo Permanente. Deseamos mucho éxito y cuente con todo el apoyo nuestro. Igualmente también al embajador Frank Mora por haber asumido la vicepresidencia del Consejo Permanente. Señor presidente, mi delegación agradece las detalladas presentaciones de los panelistas del Centro Carter, así como también del Washington Office for Latin American, WOLA, acerca de la elección presidencial de Venezuela el 28 de julio pasado. Quiero iniciar reiterando que para mi país el respeto de la voluntad popular expresada a través de las elecciones libres, justas y transparentes es la base y sustento de la legitimidad de todo poder político que se precie de ser democrático. Es por ello que seguimos sumamente preocupados por la falta de respuesta a los innumerables cuestionamientos que el proceso electoral venezolano ha recibido de organizaciones como el Centro Carter de gran prestigio internacional. Desafortunadamente, el Consejo Nacional Electoral venezolano aún no ha mostrado los resultados de la elección del 28 de julio, desglosados por mesa electoral, y el Paraguay no cesará en reclamar, ya que consideramos que el reconocimiento resultado de las elecciones puede darse únicamente después de la publicación íntegra de todas las actas en forma transparente e imparcial. Caso contrario, no se puede reconocer el resultado publicado por el Consejo Nacional Electoral venezolano y la impresión de fraude no puede descartarse. Creemos que esta situación compromete seriamente la integridad electoral de todo el proceso, ante lo cual las autoridades venezolanas tienen el deber de abordar este problema y ofrecer soluciones justas y creíbles, que tengan en cuenta los planteamientos de la oposición que hasta ahora fueron ignoradas completamente. Igualmente nos preocupa que la elección presidencial, así como los eventos posteriores, se hayan dado en un clima de restricciones a las libertades de diversos actores de la oposición política, así como de la sociedad civil y algunos medios de comunicación. Los graves actos del régimen que resultaron en persecuciones a los principales actores de la oposición, en detenciones arbitrarias y exilio forzado, no son aceptables y merecen la mayor condena por parte de la comunidad internacional. Adicionalmente, como el Centro Carter lo ha denunciado, las autoridades del Consejo Nacional Electoral han mostrado parcialidad hacia el oficialismo durante todo el proceso, lo cual ha dañado la competencia libre y en igualdad de condiciones que toda democracia sana necesita. Ante esta situación, Paraguay seguirá acompañando constructivamente los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr la normalización política en Venezuela, lo que demanda necesariamente restaurar la credibilidad en sus elecciones y atender el justo reclamo de su pueblo para que su voz sea escuchada y respetada, en un marco de protección y defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Finalmente, reiteramos nuestro incansable reclamo de justicia para el pueblo venezolano que está sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y las libertades fundamentales, así como nuestro apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela que luchan contra el autoritarismo por el retorno a un sistema verdaderamente democrático y no de fachada, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 24 de septiembre. Paraguay no se cansará de pedir justicia para el pueblo venezolano, acompañando a la comunidad democrática internacional. Y tal como exigió la representante WOLA, Paraguay no olvidará a Venezuela. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias, embajador. Le damos ahora la palabra al embajador de Ecuador. Adelante, tiene usted la palabra. Presidente, nos sumamos a los augurios y reconocimientos a la presidencia entrante y saliente. Le agradezco que me haya ascendido embajador, pero todavía falta un paso más. Señor Secretario General, representantes permanentes y alternos, señoras y señores.
Después de que el Consejo Nacional Electoral venezolano anunció los resultados de las elecciones, el pueblo venezolano se volcó a las calles y paralelamente los líderes de oposición publicaron suficientes actas para sustentar resultados contrarios a ese anuncio. El Ecuador y 11 países más reaccionamos inmediatamente para solicitar que se abordara la situación de Venezuela porque la respetuosa expectativa de conocer los resultados se enfrentó a un anuncio cuya simpleza y grosera carencia de respaldo sorprendió y ofendió. A pesar de una casi unánime demanda continua de la comunidad internacional por la publicación de las actas, al CNE le ha sido imposible corregir su ilegítimo actuar. Esa insensibilidad que caracteriza a los regímenes ilegítimos que se enquistan y desean perpetuarse en el poder, pisotea la esperanza de su pueblo, se burla de la democracia, viola derechos humanos y sin vergüenza alguna dice sustentar su legitimidad en un antojadizo discurso de respeto a la ley, a la administración de justicia. Hace burdas referencias a la separación de poderes y a una cooptada institucionalidad venezolana, también carente de legitimidad. Un económico, deplorable y maniqueo uso de la verdad que desestima el más fundamental recurso a exigir libremente unos resultados que sean incuestionables y debidamente sustentados, que reflejen la expresión de los venezolanos mediante su voto. Cuánto se podría y se debería abundar en esa narrativa, pero aunque nos restrinja el tiempo para decir más, insistimos en que no podemos guardar silencio, no debemos guardar silencio. El llamado de Panamá para abordar este tema hoy cuenta con el respaldo y copatrocinio del Ecuador, porque no podemos dejar que el tratamiento de la situación en Venezuela salga de la agenda internacional presa del agotamiento que puede desprenderse de la indolencia del régimen el cual desoye principalmente a su pueblo y aislado en su territorio rechaza sin ninguna consideración los pronunciamientos de la comunidad internacional. Desde ese momento de las elecciones, el Ecuador ha reconocido el valor del pueblo venezolano al acudir a votar, al recolectar actas de una manera inteligente, cívica, pero sobre todo irrefutable, como lo señaló en su exposición la doctora Lincoln. El contraste dejó claro que el vacío anuncio del CNE no podía conceder el triunfo a nadie. La insistente exigencia de que se publiquen las actas parecería convertirse en un eco que corre el riesgo de irse repitiendo paulatinamente con menor intensidad hasta desvanecerse. Pero se trata de un eco cuando una voz solitaria grita hacia un gran espacio vacío en el cual el sonido rebota más de una vez sin encontrar destino. Varios países dentro y fuera de la región hemos alzado la voz en comunicados conjuntos para reiterar la exigencia de que en Venezuela la voluntad popular se respete, que se detengan completamente las violaciones de los derechos humanos, que cese el abuso del poder que humilla la libertad de los venezolanos y apaga indolente su espíritu de lucha con injustos y desmedidos cautiverios, que pretende con ridícula tosudez que la razón tenga sentido solo porque existe la capacidad de imponerse por la fuerza. No se trata de una repetición vacía y sin sentido. Esta sesión no es eco de las otras. Se trata de abordar responsablemente la situación y su franco deterioro en desmedro del pueblo venezolano y sus más fundamentales libertades y derechos. No podemos dejar de exigir una y otra vez que se produzca esa transición democrática en Venezuela, ni rehuir la responsabilidad de respaldar todo esfuerzo del pueblo venezolano que invoca precisamente a la comunidad internacional. Ojalá, como comunidad internacional, podamos contribuir decididamente para que desaparezca la necesidad de decir ojalá cada vez que hablamos de Venezuela. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a la delegación de Guatemala.
Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Distinguida Jenny Lincoln, asesora principal de América Latina y el Caribe del CAR Center. Carolina Jiménez Sandoval, presidente de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Distinguidos representantes permanentes y delegados. Es un honor dirigirme a usted bajo la nueva presidencia del embajador Lin Young, a quien felicito y deseo éxitos en su gestión. Mi delegación agradece a la presidencia por la inclusión de este punto en el orden del día en respuesta a la solicitud de varios países, incluido Guatemala, que seguimos con profunda atención y preocupación la situación en Venezuela, la cual reviste gran importancia para nuestra región y para la comunidad internacional. Agradecemos al CAR Center y a WOLA por sus análisis detallados que subrayan la gravedad de la situación en Venezuela. La observación internacional independiente es una herramienta fundamental para visibilizar las violaciones a los principios democráticos y para instar a la comunidad internacional a tomar medidas constructivas que apoyen una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana. En este sentido, reconocemos el compromiso y la labor del Centro Carter por documentar estos hechos alarmantes y sus esfuerzos por impulsar el diálogo y la estabilidad en Venezuela. Señor presidente, el respeto a los derechos humanos es fundamental para la democracia. Guatemala expresa preocupación por las continuas violaciones de estos derechos en Venezuela, incluyendo represión y abusos sistemáticos que requieren atención urgente. Guatemala reafirma su firme compromiso con la democracia y los derechos humanos, subrayando la importancia de la transparencia electoral para asegurar que los resultados en Venezuela reflejen auténticamente la voluntad popular y sostengan un proceso democrático legítimo. En consecuencia, la posición de Guatemala, compartida con otros estados de esta organización, ha sido clara y firme, como se ha expresado en los comunicados conjuntos emitidos hasta la fecha. Recientemente, durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se presentó la resolución sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La resolución expresa profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos y las crecientes restricciones al espacio cívico y democrático en el contexto de las elecciones presidenciales. Distinguidos representantes, la situación que enfrenta el pueblo venezolano es profundamente preocupante y la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. Insto a todos los Estados miembros de la OEA a unirse activamente en la defensa de los derechos humanos y en los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela. Es fundamental entender que la crisis en Venezuela trasciende lo interno y afecta a toda nuestra región. La migración forzada, la inseguridad y la inestabilidad tienen como repercusiones directas en nuestros países, siendo imperativo que unamos esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la justicia, la democracia, el respeto y protección de los derechos de todos sus ciudadanos sin distinción. Para concluir, me gustaría reflejar las palabras de nuestro presidente Bernardo Arévalo, quien recientemente afirmó: Guatemala se solidariza con cada venezolano que hoy lucha por su libertad, dignidad y paz. Venezuela no solo merece un futuro libre de violencia y persecución, sino que merece vivir en democracia, la única vía hacia un desarrollo sostenible y justo. Este pensamiento guía nuestra acción en el Consejo y reafirma nuestro compromiso con los valores democráticos que todos aquí compartimos. Gracias. Thank you. Muchas gracias a la embajadora. Le damos ahora la palabra a la delegación de Panamá. Tiene usted la palabra, embajadora. Siendo la primera vez que me dirijo a usted en calidad de presidente, lo felicito por asumir la presidencia del Consejo Permanente y le deseo éxitos durante este trimestre. Cuentan con el apoyo usted, como lo sabe, de la delegación de Panamá durante su gestión.
Esta delegación agradece profundamente la inclusión de este punto en el orden del día de esta sesión ordinaria y a su vez agradecemos a todas las delegaciones que inmediatamente ofrecieron su apoyo a la inclusión de este punto. Quiero también agradecer la detallada y valiosa presentación de la doctora Jenny Lincoln, asesora principal para América Latina y el Caribe del Centro Carter, así como la señora Carolina Jiménez, presidenta de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio pasado. La democracia es un derecho inalienable de cada ciudadano. Implica la posibilidad de elegir a nuestros representantes y participar en toma de decisiones que afectan nuestras vidas y expresar nuestras opiniones sin miedo. En este sentido, es esencial que la comunidad internacional continúe atenta a la situación en Venezuela y que actúe en defensa de este derecho. La democracia no solo es un asunto interno, es un bien común que debe ser promovido y apoyado por todos. El Gobierno Nacional de la República de Panamá, que lidera el presidente José Raúl Molino Quintero y nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, reiteramos la posición a favor de la democracia en Venezuela como un derecho inalienable del pueblo venezolano. Panamá continúa demandando transparencia y respeto a la voluntad popular enmarcado en la Carta Democrática Interamericana a fin de contribuir a preservar la democracia y estabilidad en la región. Los acontecimientos en Venezuela han socavado aún más la ya debilitada institucionalidad en el país. Reclamar una victoria sin presentar actas es como intentar ganar un juicio sin aportar pruebas. Es una forma de no aceptar la derrota. En realidad, el régimen actual ha perdido el respaldo de sus defensores más leales en la región o, en el mejor de los casos, ha logrado un apoyo frágil basado en la omisión. Es por esta debilitada institucionalidad de Venezuela que más de 8 millones de venezolanos han abandonado su hogar buscando condiciones de vida más dignas en otros países. Esta diáspora no solo afecta a Venezuela, sino también plantea desafíos significativos para nuestra región y para el mundo entero. El apoyo de otros países y organismos internacionales es fundamental para ayudar a Venezuela a encontrar el camino hacia la estabilidad y el desarrollo. Debemos unir nuestras voces para exigir un compromiso genuino con la democracia, la justicia y el bienestar de todos los venezolanos. La recuperación de Venezuela depende de nuestra capacidad como región para trabajar juntos. La polarización y la división solo perpetúan la crisis. Necesitamos un diálogo inclusivo que abrace todas las voces independientemente de su origen político. Es momento de construir puentes que nos unan en torno a un objetivo común, el bienestar de nuestra región. El Gobierno de Panamá está convencido que la OEA tiene la responsabilidad de fungir como un foro de diálogo y concertación política del hemisferio, por lo que debemos seguir examinando opciones con la participación de todas las partes para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho en Venezuela. La aceptación y el respeto por la dignidad y la integridad de todas las personas son pilares fundamentales que sostienen la convivencia entre nuestras naciones. Por ello, reiteramos el llamado a la observancia de principios democráticos, así como la protección de derechos humanos y libertades fundamentales de todos los venezolanos, especialmente el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión. Para finalizar, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que nuestro compromiso con la justicia y la dignidad humana sea una constante en nuestra agenda y que trabajemos juntos para construir un futuro en el que la democracia y los derechos fundamentales prevalezcan para todos y para todas. Muchas gracias.
Thank you very much. Muchas gracias, embajadora. Le damos ahora la palabra a la delegación de la Argentina. Embajadora, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, embajador de Belice, Lin Yang. Bienvenido a su nuevo rol como presidente del Consejo Permanente. En nombre de la misión argentina le deseo una fructífera gestión. Cuente con nuestra plena colaboración. Felicitamos también al presidente saliente, el embajador Víctor Fernández de Barbados, y a quien ejerció como presidente interino, el embajador Charlie Francis de Grenada. Saludamos asimismo la inclusión una vez más del tema Venezuela en la agenda del Consejo Permanente. Esta moción solicitada por la delegación de Panamá con nuestro pleno apoyo y el de otra docena de delegaciones nos permite a los estados del hemisferio continuar monitoreando y documentar en tiempo real la gravedad de la situación en Venezuela, que como todos sabemos es una amenaza a la democracia y a la estabilidad en la región. Quiero agradecer especialmente a la doctora Jenny Lincoln y a todos los que integraron su misión observadora y felicitarlos por su valentía, por conducir y liderar la única misión electoral internacional independiente en suelo venezolano presente en los días previos, durante el escrutinio y en los días posteriores al 28 de junio. El mundo entero se interesó por esta elección sudamericana. Como sucede en cada elección, muchos estaban dispuestos a ser observadores, pero sin otros organismos o delegaciones internacionales autorizadas por el régimen, dadas las irregularidades del proceso, con candidatos que habían sido proscriptos, con instituciones del Estado que no son independientes, con reglas electorales caprichosamente cambiantes y con muy poca transparencia, la participación in situ del Carter Center adquirió aún más valor. Doctora Lincoln, su informe hoy ante este Consejo ha sido muy claro y contundente. Su misión técnica ha determinado que el proceso electoral en Venezuela no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Aún en este contexto, la ciudadanía venezolana participó masivamente y pacíficamente de las elecciones, demostrando su compromiso cívico como votantes, como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores, a pesar del amedrentamiento, de las restricciones y presiones ejercidas por el régimen. El Carter Center ha mencionado también que las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo, en contra de las candidaturas de la oposición y una ausencia total de transparencia en la difusión de resultados. A 3 meses del comicio aún no se han publicado las actas por parte del CNE. Afortunadamente, esas actas que el régimen no muestra, a pesar de eso, son hoy públicas y están accesibles en línea, para que dentro y fuera de Venezuela puedan ser accedidas, y lo están desde el mismo 29 de julio. Esto fue posible gracias a la muy destacable acción del equipo técnico de la campaña de la oposición. Esto merece reconocimiento también. Ellos anticiparon la estrategia fraudulenta del régimen y, a pesar de la obstaculización legal, participaron de las elecciones. Además de buscar uno a uno el voto, como sucede siempre en todas las campañas políticas, también movilizaron a miles de voluntarios, observadores y votantes, ciudadanos de a pie en todo el mundo, en todo el territorio, y muy hábilmente, muy metódicamente, compilaron una a una casi la totalidad de las actas. Tomemos dimensión de lo que eso significa. Hicieron lo que el régimen y lo que los organismos estatales no hicieron. Los recolectaron y los publicaron. Nadie, excepto el régimen perdedor de las elecciones, ha cuestionado la veracidad de esas actas. Distintas organizaciones han revisado muestras aleatorias de las mismas, las han validado y han ratificado el resultado adverso al régimen. Consecuentemente, somos muchas las naciones, dentro y fuera de esta región, que hemos reconocido el triunfo electoral del doctor Edmundo González Urrutia. Resulta especialmente preocupante que el verdadero ganador de estas elecciones sea permanentemente hostigado y haya tenido que abandonar el país
luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Sus derechos políticos no son respetados, su integridad personal estaba en peligro. ¿Cuántas veces vale decir que la voluntad del electorado venezolano debe respetarse? ¿Cuántas veces vale decir que los derechos humanos deben ser respetados? Este mismo Consejo tomó nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela el mes pasado. Hoy, a 3 meses de las elecciones, hemos escuchado atentamente a otra panelista, la doctora Carolina Jiménez Sandoval, a quien también agradecemos su informe. Seguimos muy preocupados por la represión generalizada y por los abusos y violaciones de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias de adultos y de niños, la falta de garantías judiciales, la intimidación a la oposición democrática y a la sociedad civil en general. Es por ello que nos sumamos al llamado de la comunidad internacional para que se libere inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, que se respete el derecho de los venezolanos a expresar sus opiniones pacíficamente y que cese el uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil. También nos sumamos al llamado para que regrese inmediatamente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y que se cumplan las condiciones necesarias para que pueda ejercer plenamente su mandato. Una vez más, en este foro, exigimos que el régimen cumpla con los compromisos del derecho internacional, particularmente los asumidos como parte de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, otorgando paso seguro a los solicitantes de asilo que actualmente residen en la residencia oficial de la República Argentina y se les permita salir del territorio venezolano. Finalmente, hacemos un llamado a que los líderes políticos venezolanos inicien discusiones constructivas, pacíficas, inclusivas, sobre la transición pacífica hacia la democracia plena, respetando la voluntad del pueblo expresada a través de los votos el 28 de julio. La Argentina apoya, seguirá acompañando a los millones de venezolanos que están arriesgando sus vidas por un futuro próspero y no los dejará solos en la defensa de la libertad y de la democracia. Muchas gracias. Me llegó muy profundamente que aunque a uno se le dice algo que ya sabe, eso puede ser muy poderoso. Ni la doctora Jiménez ni la señora Lincoln nos dijeron nada que no supiésemos, así que muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Han transcurrido 2 meses desde las elecciones del 28 de julio y hemos visto informes numerosos y creíbles de represión y violencia, también vulneración y abuso de derechos humanos y también horribles informes de violencia sexual. También hemos visto que el CNE venezolano anunció el resultado sin documentación que lo sustanciase. Esto va en contra de la gran cantidad de evidencia recabada por los medios, por la oposición democrática, por la sociedad civil y por las organizaciones internacionales. Lo reitero. Abundante evidencia recabada no solamente por la oposición democrática, sino también por los medios, por la sociedad civil y por las instituciones internacionales. No solamente la oposición dice que hubo un fraude electoral. Numerosos actores y voces independientes han llegado a la misma conclusión. Para Estados Unidos es claro, y también lo más importante para el pueblo venezolano, que Edmundo González recibió la mayoría de los votos y que la voluntad de los 12 millones de venezolanos que fueron a los comicios y ejercieron su derecho de voto no ha sido respetado. Las determinaciones del Centro Carter no pueden ignorarse. La integridad de la elección depende de la justicia del proceso y también de que el resultado veraz sea reconocido y también establecido. En este caso, se ha fallado al pueblo venezolano. Aparte del proceso electoral, también nos preocupa mucho las vulneraciones a los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias, los arrestos, las muertes, la denegación de garantías de juicio justo y también las tácticas en contra de la oposición y el uso desproporcionado de la fuerza por los agentes del orden y otros grupos armados.
Los periodistas, los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil han sido objeto de acoso, intimidación y también difamación pública. Estos son ataques claros de silenciar a aquellos que hablan en pro de la justicia. También hacemos eco de las preocupaciones de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a la impunidad y los abusos de derechos humanos en Venezuela, incluso la represión de la oposición política y las detenciones arbitrarias de menores. Nos unimos a la Comisión para que Venezuela tome acciones para respetar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales. Estados Unidos está particularmente alarmado por lo determinado por la misión de investigación de Naciones Unidas en la República de Venezuela, en donde se detalla tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, también la violencia sexual contra las mujeres y los hombres. La situación es preocupante para aquellos que se expresan en línea. Hemos visto el cierre de medios independientes, la vigilancia de plataformas virtuales y el cierre de sitios web. Esto socava la democracia que, por supuesto, se basa en el acceso libre a la información. Niños y adolescentes han sido detenidos y acusados con los mismos graves delitos de los que se les acusa a los adultos. Mi delegación hace un llamamiento, como todos nosotros deberíamos hacerlo, para que se liberen inmediatamente aquellos que están detenidos arbitrariamente sin respeto del proceso justo. Y Estados Unidos también hace un llamamiento, al igual que tendríamos que hacerlo todos nosotros, para que se ponga fin a la violencia política, a la fuerza y al acoso de los actores de la sociedad civil y de los opositores políticos. Respaldamos al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la dignidad humana. La solución de esta crisis debe ser democrática y pacífica y debe estar liderada por los propios venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora la palabra a la delegación de la República Dominicana. Tiene usted la palabra, embajadora. Me sumo a las felicitaciones por haber usted asumido la presidencia de este Consejo Permanente y de igual manera hago un reconocimiento a los embajadores de Barbados y de Grenada por la labor que realizaron al frente del Consejo en el pasado trimestre. Señor presidente, mi delegación desea expresar nuestro agradecimiento a usted por haber incluido este tema en la agenda de hoy, por iniciativa de la Misión Permanente de Panamá y las delegaciones que le acompañaron en la solicitud, incluida la delegación dominicana, de manera que este tema que nos preocupa tanto se mantenga bajo la atención de este órgano político. Extiendo este agradecimiento a la doctora Lincoln del Centro Carter y a la señora Jiménez de Wola por las valiosas informaciones que hoy nos han compartido. A poco más de 2 meses de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela, aún se mantiene la situación generada por la falta de transparencia respecto a los resultados electorales que ha degenerado en el agravamiento de la crisis social humanitaria en ese país. Continuamos observando la represión contra los opositores al gobierno y la constante violación de los derechos humanos y libertades fundamentales. República Dominicana se mantiene atenta a la situación y evidentemente preocupada por la situación que atraviesan los venezolanos que sin lugar a dudas ha sumido a ese país en una profunda inestabilidad, no solo política, sino también económica y social. La creciente encarcelación de líderes y personalidades de la oposición es una señal alarmante de la continua persecución política que sufren aquellos que no comulgan con el gobierno. Señor presidente, el presidente Luis Abinader, en su reciente alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refirió a la situación de Venezuela, expresando que la crisis de Venezuela combina la concentración del poder, la persecución de la oposición y la censura a los medios de comunicación, sin la debida transparencia que requiere cualquier proceso electoral y sin sustento documental alguno, la crisis no hará más que agravarse. Además, resaltó que la democracia
no puede reducirse a un sistema de procedimientos mecánicos. La democracia tiene que ser una realidad viva que transforme positivamente la vida de los ciudadanos. El gobierno dominicano se mantiene firme en su reclamo para que se publiquen todas las actas electorales, sean verificadas por instituciones imparciales y se respete el resultado emanado de la voluntad del pueblo venezolano. Sin esta publicación no puede declararse un ganador legítimo. La alternancia en el poder es fundamental para asegurar una gestión política responsable y verdaderamente inclusiva. La democracia se basa en un principio clave: quien no resulte victorioso debe aceptar el resultado y desempeñar una oposición leal y constructiva. Un principio desconocido para el régimen de Nicolás Maduro. Finalmente, República Dominicana reitera su más firme apoyo al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad y la justicia. No podemos permanecer indiferentes ante los ataques contra quienes buscan un cambio pacífico y democrático en ese país. La comunidad internacional debe continuar elevando su voz, condenando estas violaciones y trabajando en conjunto para encontrar soluciones que restauren la democracia y el respeto por los derechos fundamentales en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajadora, y les damos ahora la palabra a Uruguay. Tiene usted la palabra. Presidente, mis respetos, mi amigo Lin Yan. No debería ser una sesión más. Nunca debería ser una sesión más cuando hablamos del tema de Venezuela. Porque mientras acá somos analíticos y ha sido muy útil el informe del Centro Carter, gracias Jenny, y lo propio de Wola, gracias Carolina. Mientras acá hacemos esto, el régimen en los hechos sigue dragando sangre de inocentes. Sin embargo, hay un 28J, está allí, y arrancó el 28J la ruta del retorno democrático. ¿Qué seríamos sin el 28J? ¿Qué seríamos sin María Corina Machado? ¿Qué seríamos sin Edmundo González Urruti? Lo que se ha construido en Venezuela, en realidad, día a día, es el manual básico del tirano caribeño. Los individuos viven dentro de sus fábulas, construyen sus patrañas, y el proceder es un proceder de estirar. A lo que ellos mueven y juegan es a estirar el tiempo y a ganarle tiempo al tiempo. Abro un paréntesis. Y lo que ha costado para algunos labios del mundo pronunciar la palabra dictadura. Lo que ha costado. Pero avanzamos. Más de 50 naciones, todas juntas acusando a la dictadura. Una cuarta parte del planeta afín a la democracia, acusa a la dictadura. Así que acá no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Podrá haber facilitadores, amigos del régimen, pero se les está acabando lo que facilitar, se les está acabando la sustancia. En realidad, nuestra obligación es seguir denunciando la ignominia. ¿Estaríamos bien nosotros si fuéramos cómplices en silencio ante lo que está pasando? Miren, va a llegar un momento que va a haber un punto de quiebre. El punto de quiebre se da, esto es teoría de los juegos elemental, cuando el que está en un movimiento no puede seguir adentro de ese movimiento porque le resulta mucho más costoso. Vuelvo a decir, teoría de los juegos, se puede leer. La dictadura no les va a generar náuseas leer un poco de Neumann y Monkenstein. Pueden mirar ahí y van a entender qué es lo que está pasando.
La verdad que en todo este capítulo de tratos inhumanos, crueles y degradantes, lo que no se puede es normalizar la situación. Como bien han dicho algunos de ustedes, colegas, ¿por qué habríamos de aceptar que a Venezuela le acometa el terrorismo de Estado y nosotros no levantar la voz? ¿Por qué deberíamos aceptar que los delitos de lesa humanidad se están produciendo allí y nosotros no tener una reflexión? A mí me van a perdonar. ¿Qué es eso de esa teoría que Venezuela se arregle sola? O ya veremos cómo y con quién. Me preocupa. No somos Poncio Pilatos nosotros. Es al revés. Estamos involucrados en los temas. Miren, una anécdota. El otro día conocí al hijo de Perkins Rocha. ¿Qué se le dice a un chiquilín que tiene al padre privado de libertad, que no sabe ni dónde está, que no sabe si le llega la medicación, que no sabe nada de una persona que el régimen secuestró, sacó de la vida, lo metió en algún lado y no se sabe más nada? Esa denuncia que hacía Wola. No son 50 ni 100, son 1.800, cerca de 2.000 privados de libertad. Mujeres, niños, porque las dictaduras alienan, privan de libertad a niños. Ojo que este es el punto medular y central de lo que estamos hablando. Por supuesto que el retorno a la democracia, pero esto es la barbarie. Este punto es la barbarie. Y nosotros tenemos obligaciones jurídicas contraídas. ¿Qué es lo que no sabemos? Las conocemos todos. Somos todos hijos de un derecho internacional público internacional. Básico. Tratados, convenciones, cartas democráticas, normas. ¿Qué es lo que no conoce el continente? ¿Qué es lo que no conocen los que tenemos que abogar con intensidad sobre estos? Miren, la ignorancia de la ley no sirve de excusa para nadie. Yo por eso creo que esta no es una obsesión, como alguna gente dice, de parte de nosotros. Excelente lo que planteaba la embajadora de Argentina, la embajadora de Panamá. No, esto es sensatez pura. Esta es nuestra obligación, plantear este tema. Haríamos muy mal si no lo estuviéramos planteando. Miren, les confieso, mi presidente, el presidente Luis Lacalle Pou, desde el arranque de su primera magistratura, de su inicio de gobierno, fue claro y terminante en este asunto. Lo propio ha sido mi canciller, claro y terminante. Es que en mi país no nos gustan los autócratas, los déspotas, los tiranos. No nos gustan los dictadores. No los queremos para nadie en el continente, para nadie. ¿Cómo se tiene que decir esto para que se entienda? Pregunto. No los queremos. ¿Y por qué no los queremos? Porque los dictadores, a los únicos que afectan es a sus pueblos, a la gente más débil, a la gente más frágil, aquellos que pueden hacer poco ante la violencia. Por eso nuestro ángulo es no estar en posiciones escurridizas o de bajo compromiso o ininteligibles. Somos claros, terminantes, asertivos. La presión hay que seguirla ejerciendo. Punto. Porque créanme, recuerden, este humilde republicano, esta gente va a caer. En algún momento esta gente va a caer y cuando lo hagan muchos no lo van a poder creer, pero vamos rumbo a eso. Y la gente les va a exigir en cada esquina todo lo que ha pasado. Y se van a ir como se han ido tantos, como dice una canción de mi país. Los dictadores, que se sepa bien claro, ya no salen a la calle. Hace rato que no caminan por las calles. ¿Saben la razón?
¿Saben la razón, colegas? Tienen miedo. No pueden circular por las calles como circulan todos ustedes, o buena parte de los presidentes de ustedes, o la mayoría de los presidentes de ustedes. No lo pueden hacer. ¿Cuánto se puede vivir con eso? Se paga ante la historia el mal que se ejerce, señores dictadores. No existe la banalidad del mal. Nada exonera la barbarie cometida. Nada. Responsabilidad objetiva ante lo sucedido y causado ante el pueblo. Eso los abogados y los que trabajamos en derecho le llamamos de una palabra justicia. Simplemente justicia. Entonces, la consigna, y la sabemos todos, en la que hay que insistir es dejar en libertad a Venezuela, dejar en paz a Venezuela, porque ténganlo claro, ese tren ya partió. Y cuanto más rápido liberen los vagones, más sensato para los que avancen, primero hacia la transición democrática. Repito, más sensato para los que avancen en dirección hacia la transición democrática. Debería quedar claro a los máximos responsables de la dictadura, les debería quedar muy claro, les vamos a echar en el rostro los crímenes cometidos. Somos millones en el mundo que estamos alzando la voz, no estamos doblegándonos, no aceptamos una postura pusilánime. Esto es terminante. Por eso, también como dicen algunos colegas y queridas colegas, los aportes concretos son en foco, pero repetidos poseen magnitud descomunal. Es lo que todos sabemos que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa contagia. Y siempre llega el día de la gente. ¿Alguien de ustedes conoce algún criminal en la historia de la humanidad que tenga una foto en algún lado y que sea venerado? Pregunto. ¿O no saben los dictadores cómo terminan en la historia estos ominosos personajes? Mientras la dictadura dicta cátedra de criminalidad y violencia, nosotros, de manera militante, seguiremos replicando democracia y derechos humanos, insistentemente, de forma persistente. Y va quedando cada vez menos tiempo, pero queda menos tiempo. Y es imperioso que la gente de Venezuela, como decía la embajadora de Panamá y la embajadora de República Dominicana, sepan que estamos detrás de ellos, sepan que estamos acompañando. No está solo el pueblo de Venezuela. Y una vez más, perdonen la reflexión en voz alta, pero a las dictaduras se las enfrenta en serio. No se puede aflojar ni un centímetro, ni un milímetro. Y si siente alguien que flaqueamos, díganos, no se puede flaquear, no se puede quebrar absolutamente nadie, porque ahora sí estamos en el tramo final. Y créanme, si alguien pregunta en nuestra ruta, ¿qué hacen estos que hablan y hablan y hablan? ¿Qué hacen estos que se enfrentan ante gente que tiene fusiles? ¿Qué hacen estos que tienen una mirada furiosa ante lo que está sucediendo? Díganles que va a llegar la libertad. Díganles que la libertad se la van a defender a sus legítimos dueños porque son los únicos que tienen el derecho de propiedad sobre la libertad. Díganselo claro y que lo sepan todos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor embajador.
Debo recordar a todos que nosotros tenemos un límite de 5 minutos por exposición, pero le agradezco su intervención. Ofrezco la palabra a la representación de Guyana. Tiene usted la palabra, señor embajador. Gracias señor presidente. Guyana se aúna a las felicitaciones. Cuente usted con nuestro apoyo. Agradecemos también a los salientes. Gracias. Les agradecemos a las expertas por su exposición en el tema. Señor presidente, nosotros nos unimos al llamado a que se publiquen las actas. Esa es una forma certera de resolver la incertidumbre después de las elecciones de 28 de julio. Guyana, como país vecino, desea y necesita que Venezuela tenga una situación estable. Guyana considera que la resolución pacífica de esta disputa electoral es necesaria para una resolución pacífica y eso también ayudará a resolver la situación en nuestra frontera con Venezuela. Entendemos que bajo las guías del secretario general de la ONU se está adjudicando esto en la Corte Internacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor embajador. Se les cede la palabra a la delegación de Chile. Tiene usted la palabra. También por su convocatoria a esta sesión. Desde ya cuente con Chile para apoyar su liderazgo en este espacio, donde le auguramos los mayores éxitos bajo el talante que tenemos el gusto de conocer. De igual modo, nuestra gratitud a los embajadores Víctor Fernández, Starley Francis, que también lideraron esta instancia en distintos momentos del pasado trimestre. Agradecemos también a ambos panelistas, doctora Lincoln y Jiménez, por su presentación ante este Consejo. Chile reitera, presidente, su conocido compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela y en toda América. En toda América, convencidos que cuando se socavan las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia, el silencio no es una opción. No lo puede ser con el pasado, con el presente ni con el futuro de nuestra América. Por eso desde Chile continuamos instando, trabajando en la comunidad internacional para apoyar al pueblo venezolano en su búsqueda de justicia, dignidad y libertad. Y permítanos, presidente, subrayar aquí el rol de la comunidad internacional, de los espacios multilaterales en este trabajo, porque cada día es más evidente que las sanciones unilaterales hacia Venezuela solo han empeorado el sufrimiento de las y los ciudadanos comunes, sin abordar las profundas causas de la crisis. Por todo esto, como lo ha señalado nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, Chile sigue comprometido a cooperar en cualquier esfuerzo regional que pueda conducir a una resolución pacífica y democrática de esta crisis. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor embajador. Le ofrezco la palabra ahora al observador permanente de la delegación de Francia. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Quiero unirme a mis colegas para felicitar a usted, señor presidente, por la nueva presidencia que acaba de ocupar. También queremos felicitar a la presidencia saliente, el señor Fernández, y la presidencia interina, el señor Francis. Francia se asocia a la declaración conjunta respecto de la delegación de Venezuela, firmada por 50 estados el 26 de septiembre en el marco de Naciones Unidas. WOLA y el Centro Carter presentaron sus informes y ellos indican que la situación de los derechos humanos en Venezuela es extremadamente preocupante. Hay detenciones arbitrarias, arrestos, intimidación de la sociedad civil y represión generalizada. Francia apela a que se ponga fin a
estas violaciones repetidas de los derechos humanos y también reitera su apelación para que vuelva el Estado de Derecho, el respeto de las libertades fundamentales y también de los derechos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, embajadora. Se le cede la palabra ahora a la delegación de Italia como observador permanente. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Su nuevo cargo y al mismo tiempo felicitamos al embajador de Estados Unidos por asumir la vicepresidencia, así como los anteriores presidentes y vicepresidentes del Consejo Permanente. Agradecemos a los países que han pedido que se discutiera nuevamente de la crisis en Venezuela y los dos ponentes del Centro Carter y la presidenta del Washington Office on Latin America. Tenemos una obligación moral de hablar de lo que está pasando. Italia lo hace en todos los foros y a todos los niveles, incluso los más altos, como ocurrió hace poco en la Asamblea General de Naciones Unidas con la intervención de la primera ministra. A principios de agosto, en la Farnesina, el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores dio instrucciones de establecer una task force permanente para seguir de cerca todas las implicaciones de la crisis en Venezuela. A este respecto, la labor del Centro Carter ha sido fundamental para detectar las violaciones ocurridas con ocasión del reciente proceso electoral. Han pasado casi 2 meses desde las elecciones y los llamados a la transparencia electoral, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, siguen sin respuesta. Italia sigue con suma preocupación la represión generalizada que se está llevando a cabo de forma continuada por parte de las autoridades y que se concreta en repetidos abusos y violaciones de derechos humanos, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarias. También, y lo lamentamos mucho, de niños y menores de edad. Uso excesivo de la fuerza, denegación de garantías de un juicio justo, tácticas de intimidación y ataques contra la oposición democrática y otros miembros de la sociedad civil, que llevaron además a la muerte de personas inocentes. En este contexto generalizado de represión violenta, a raíz de una orden de arresto emitida por motivos políticos, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien según los registros electorales disponibles públicamente obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones, fue obligado a abandonar el país. También en este foro, Italia quiere hacer en primer lugar un llamamiento para la liberación inmediata de quienes están detenidos arbitrariamente. Al mismo tiempo, solicitamos que se garanticen todas las facilidades posibles para la realización de visitas consulares a los lugares de detención. Como está indicado en una declaración suscrita por muchos países al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas recientemente, ahora es el momento de iniciar entre los líderes políticos venezolanos discusiones constructivas e inclusivas sobre una transición con garantías para que se resuelva el estancamiento político que sufre el país y para que se restablezcan pacíficamente las instituciones democráticas en conformidad con la ley venezolana y con la voluntad del pueblo expresada a través de sus votos el pasado 28 de julio. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor embajador. En ese momento se le ofrece la palabra al secretario general. Tiene usted la palabra. Presidente, gracias, Jenny Lincoln, por la profundidad del informe presentado, por la claridad de los conceptos, por el rigor técnico, electoral, por el profesionalismo y sistematización que tuvo el informe presentado, por
la evidencia documental también introducida al mismo. Y gracias, Carolina Jiménez, por un informe que verdaderamente va a los aspectos sustanciales también de lo que ha sido este proceso electoral. El proceso electoral fue desde el principio una serie de las peores cosas que se pueden cometer en todas sus fases durante el mismo. Como se esperaba, no fue ni libre, ni justo, ni transparente. Como se esperaba, se hizo sobre la violación de acuerdos firmados. Como se esperaba, se realizó en un contexto de violaciones de derechos humanos. Como se esperaba, se anunció un resultado fraudulento. Como se esperaba, se escondió el resultado fraudulento detrás de torturas, detrás de asesinatos, detrás de desaparición forzada, detrás de persecución política, detrás de prisión política. Como se esperaba, no se presentó ninguna acta ni ninguna evidencia del resultado electoral por parte de la autoridad electoral. Como se esperaba, hicieron fracasar todos los intentos de mediación. Como se esperaba, se han reído durante 2 meses de la peor forma de todos los pedidos de publicación de las actas. Definitivamente, Venezuela necesita una transición democrática y necesita justicia. Necesita justicia respecto a la violación de derechos humanos. La justicia que hemos pedido y la justicia que seguimos trabajando para que haya en Venezuela a través de la Corte Penal Internacional. Y una transición democrática que obviamente requiere de todos, requiere el esfuerzo de todos, requiere la conjunción de todos para que pueda ser, para que pueda suceder. La Secretaría General de la organización obviamente se fundamenta en los informes presentados en el terreno por las misiones que observaron las elecciones, específicamente el Centro Carter aquí presente, por el informe realizado por el DECO y presentado ante este Consejo Permanente. Los informes son prácticamente todos coincidentes en cuanto a la manipulación dolosa del resultado electoral por parte de la autoridad electoral y del gobierno de Venezuela. Son coincidentes en cuanto a la sistemática violación de derechos humanos durante todo este tiempo, y la sistemática violación de derechos humanos requiere que actuemos al respecto, y cada uno que actúa al respecto está haciendo algo positivo, algo que sirve. Tenemos que ir, obviamente, más allá siempre de la condena, porque no nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que haya justicia al respecto. No nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que haya justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia al respecto. Cada uno de nosotros, aquí y en todas partes. El mensaje nuestro es que solamente puede ser necesaria el camino adelante de Venezuela, una transición democrática. Solamente es posible para Venezuela el retorno a las libertades fundamentales, la sujeción del Estado de Derecho, a la celebración de elecciones que no sean como estas, sino libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión del pueblo y las organizaciones políticas. Seguiremos trabajando también para que exista esa transición democrática en Venezuela.